Compatriotas, estamos evidentemente en vísperas, en este 23 de marzo, de un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. Y lo que en primer lugar tenemos que empezar a ir desgranando o ir comentando es que la característica de ese golpe de Estado es sin duda una caracterización como un golpe de Estado colonial que con los años se fue de alguna forma deformando para un lado o para el otro en cuanto a sus fines y en cuanto a su contenido, pero eso fue el derrocamiento, desde mi punto de vista, del verdadero y último gobierno nacional justicialista, del último gobierno peronista, encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, a quien desde acá también quiero enviar nuestros respetos en sus 90 años ya cumplidos, un verdadero ejemplo de lealtad y de patriotismo. Evidentemente, más que manifestar una opinión política que está clara, yo quiero ir fundamentando nuestra opinión política o histórica al respecto. Y para eso traté de buscar, por supuesto que, como hablábamos ayer en una entrevista que me hicieron los compañeros del canal de Patria al Hombro, a Alejandro, a Sebastián, desde acá también les mando un gran abrazo, donde tocamos tangencialmente este tema, pero yo mencionaba en esa charla que justamente yo a lo que me quería referir, amén hoy de los grandes, yo diría, revisionistas históricos, de los jóvenes revisionistas históricos, como Diego Massieri, como Isiar Recalde, que han tratado profundamente toda esa época y representan de alguna forma la esencia de lo que es la verdadera historia peronista, el verdadero nacional justicialismo. Me parece muy interesante titular este editorial con el mismo título del libro que en su momento publicó el doctor José Dehesa, que fue el exministro de Justicia y exministro de Defensa de ese último gobierno peronista. Se los muestro ante la cámara, sería muy interesante, no sé si en algún momento se hará una reedición de este libro, pero es muy interesante porque es la visión desde adentro del propio gobierno, aparte de un hombre que de alguna forma no podría prácticamente ser asociado con una especie de fanatismo en cuanto al ideario peronista. Es un hombre que sí asumió con mucha lealtad y mucha profesionalidad su cargo, que incluso a partir del golpe militar fue detenido junto con otros patriotas en el Ara 33 Orientales, estuvo preso, y tiene como particular característica, fíjense cómo supuestamente a veces los que uno piensa de un sector en realidad trabajan para el lado nacional y a veces los que deberían trabajar para el lado nacional trabajan para el bando cipayo. Pero el doctor José Dehesa estaba casado con Marta Lonardi, con la hija del general Lonardi, que precisamente, fue uno de los que protagonizó el golpe a Perón en el 55. Y este hombre fue un verdadero sostén y fue un verdadero leal, ¿verdad?, precisamente a este último gobierno peronista. Evidentemente no podemos, transmitir por herencia a veces los errores de los padres a los hijos. Yo recuerdo en los tiempos que acompañamos a don Pepe Rosa, cuando con mi mujer, con Alicia María, militábamos en la Juventud Peronista, especialmente a ella. La recibieron varias veces en la casa del doctor Dehesa.
muy buen trato a nivel compañeros con Marta Lonardi, en fin, esta historia es muy particular, todo lo que ha sucedido en estos años, en esos años sobre todo tan difíciles, que siguen siendo difíciles al día de hoy de la Argentina, porque nosotros nunca vamos a entender el golpe de 1976 si no entendemos un concepto que hoy le podemos llamar globalismo y lo podemos asociar con las corporaciones, en fin, con cierto poder mundialista, pero con un concepto clave que nos marcó en su tiempo el general Perón, que es el concepto de sinarquía, y que en términos de definición sería como si uno dijera que hay varios príncipes que aparentemente operan por vías separadas, pero todos responden a un mismo poder. O si ustedes lo quieren asociar como un tentáculo, como un pulpo, que tiene muchos tentáculos, pero una sola cabeza. Eso es la sinarquía internacional. Los grandes brazos son el capitalismo, el marxismo, el sionismo, la masonería. Y evidentemente el golpe del 76 fue un golpe colonial y sinárquico, porque todos esos actores actuaron en contra del gobierno nacional, utilizando diferentes instrumentos, no solamente el instrumento militar, porque el golpe de 1976 no fue solamente un golpe militar, fue un golpe cívico-militar, en donde intervinieron factores económicos, factores de partidos políticos, muchos judas internos y finalmente el brazo ejecutorio fueron las Fuerzas Armadas, fundamentalmente esa junta presidida por Videla. Pero ¿cómo se va llegando a esto? Es decir, lo que hay que entender o retroceder en el tiempo es, que no bastó, después de 18 años de lucha y de exilio, el triunfo del peronismo en el año 73, en ese momento con la candidatura de Cámpora y Solano Lima, que en definitiva Cámpora en un determinado momento terminó siendo más que el representante de Perón, terminó siendo casi el vocero de la tendencia o el vocero de los montoneros, ¿no es así? Y cuando se produce el retorno definitivo del general Perón a la Argentina, el 20 de junio de 1973, esos sectores, ¿verdad?, que supuestamente habían participado de una resistencia, me refiero a los sectores de montoneros, a esos sectores que se llamaban, digamos, un poco esa, entre comillas, juventud revolucionaria, se dieron cuenta que indudablemente ese socialismo nacional del cual ellos hablaban no era el socialismo nacional o el nacionalismo social del cual hablaba Perón, sino sobre todo después de la incorporación de Quieto a Montoneros a través de la FARC, eran explícitamente un socialismo de orden internacionalista y marxista que nada tenía que ver con la doctrina nacional justicialista. Por eso, ese 20 de junio de 1973, junto con la columna de Montoneros, entró un micro, ¿no? Estaba la columna de Montoneros y la columna del 22 de agosto, y desde ese micro, desde una ametralladora, comenzó la agresión sobre el palco, ¿no es así? O sea, fue precisamente, de alguna forma, el primer ataque explícito de la llamada tendencia o de Montoneros hacia el general Perón, que después continuó, sobre todo con el claro discurso del general Perón de esa noche,
hablando de los infiltrados, hablando de la subversión, marcando un poco el camino nacionalista del movimiento, hasta que finalmente se produjo lo que se tenía que producir, que el 1 de mayo de 1974, todo este sector entró a Plaza de Mayo, empezó a insultar a Perón, empezó a insultar a Isabel Perón, y fueron expulsados por el propio general, por los sindicatos, por la ortodoxia peronista. Y bueno, en ningún momento la subversión, sea de Montoneros o del ERP, cesó con sus acciones, ¿no? Y cuando finalmente, lógico, es desplazado Cámpora, viene el interregno, digamos, de Lastiri, y Perón gana las elecciones, prácticamente 2 o 3 días después se lo asesina a José Ignacio Rucci. Con lo cual acá vemos el frente subversivo, uno de los frentes, actuando abiertamente en contra del gobierno peronista. Bueno, el último discurso de Perón fue el 12 de junio del 74. Perón en realidad no pensaba, no era su objetivo inicial asumir la presidencia de la nación. Él ya estaba grande, su idea era operar un poco como una especie de embajador itinerante, predicando la tercera posición, como una especie de embajador de Argentina hacia el mundo, pero la traición de Cámpora, digo, ¿por qué no le pusieron la Judas en vez de la Cámpora? Digo, le podrían haber puesto la Judas y estaba perfecto. La traición de Cámpora provocó que el general Perón, aún a costa de su salud, se tuviera que hacer cargo de la presidencia de la nación. Y pudo estar en ejercicio de la presidencia solamente 9 meses. Y lógico, como la traición pululaba por todos lados, se hizo Perón al cuadrado. Por eso la fórmula fue Perón-Perón, porque en ese momento realmente el general Perón, en la única persona y en el único cuadro político por el cual podía poner las manos en el fuego, era por su mejor alumna, la señora Isabel Perón. Lamentablemente, bueno, el 1 de julio de 1974 se produce el fallecimiento del general Perón y asume la presidencia de la nación la vicepresidente en ejercicio, la señora María Estela Martínez de Perón, que se constituye en la primera presidente de una nación de toda Latinoamérica. Ese invento de Cristina Kirchner de que es la primera presidente o presidenta, como ella se llama, solamente reside en su pensamiento de odio, en su pensamiento sectario, en su pensamiento de poder hasta negar la propia realidad argentina, a punto tal de que se le ha negado al día de hoy, incluso estando un gobierno supuestamente peronista, a la señora Isabel Perón, su busto como expresidente de la nación en la Casa de Gobierno. En fin, una infamia absolutamente incalificable. Tengamos presente que Isabel Perón acompañó al general durante gran parte de su exilio. No era que vino la señora, no entendía de nada y le dijo, querida, hacete cargo de la vicepresidencia. Desde Panamá, en España, cumplió distintas misiones en nuestro país. Fue un verdadero cuadro político, es un verdadero cuadro, el mejor cuadro político que ha tenido el movimiento nacional peronista, por supuesto sin hacer ni comparaciones ni con Eva Perón ni con el propio general Perón, pero digamos en términos contemporáneos y en términos históricos ha sido el mejor cuadro político formado por Perón y que además conocía a cada uno de los dirigentes peronistas, como la palma de una mano, sabía quién eran los traidores, quiénes viajaban a Madrid en función de una prebenda, quiénes, como ocurrió en su momento con Paladino, se habían transformado no en el delegado de Perón, sino en el delegado del Anuncio. O sea, conocía evidentemente todo el tejido interno y estaba preparada evidentemente para esa función. A ver, yo recuerdo el famoso discurso de Balbín, no despedimos a un adversario, despedimos a un amigo, que los partidos, que la UCR, histórico partido golpista,
iban a acompañar, ¿verdad? Pero pasaron pocos meses y uno de los principales factores de conspiración del frente político contra ya el gobierno de Isabel Perón fue, sin duda, la Unión Cívica Radical, ¿verdad? Que hoy se bañan de democracia, pero que históricamente fueron parte de los gobiernos militares. Evidentemente tenemos que ponernos en el contexto de una luchadora, de una compañera, en fin, de una patriota que asume esa responsabilidad, pero que lo asume en el marco del fallecimiento de su esposo ejerciendo la presidencia, pero además con todos los factores y con todos los frentes de lucha abiertos, porque evidentemente teníamos una subversión feroz donde les importaba tres cominos la democracia. Mataban a civiles, mataban a sindicalistas, mataban a militares, secuestraban gente. No fue lo mismo que la sucesión, digamos, de Néstor a Cristina. Asumió en el marco de una verdadera guerra, de una guerra sangrienta, donde además tenía que llevar adelante los postulados de la revolución peronista. ¿Y qué hubiera sido necesario? Que el Partido Justicialista, que la Confederación General del Trabajo, que las 62 organizaciones, que los partidos llamados democráticos y que el conjunto de las instituciones sociales y económicas la acompañaran. Evidentemente se tomó en un momento, y no voy a hacer ninguna defensa al respecto, pero se tomó un poco la figura de López Rega, sobre todo de los medios de prensa y de algunos factores políticos, como una suerte de demonización, como una suerte de ariete para atacar el régimen. Sin duda, la elección de Celestino Rodrigo como ministro de Economía no fue un acierto, bueno, pero ha habido tantos desaciertos en la historia económica argentina y eso no amerita evidentemente un derrocamiento, que bueno, a los pocos meses, el 13 de septiembre, evidentemente tiene una caída en su salud y temporariamente asume el poder Ítalo Luder, ¿verdad? Presidente provisional del Senado. Y entonces mágicamente todos esos cuestionamientos y todos esos problemas, estoy hablando ya del 75, 13 de septiembre del 75, que habían ocurrido, ya por supuesto López Rega, en fin, había dejado el gobierno, se habían producido una cantidad de conflictos, pero bueno, el 13 de septiembre de 1975, en función de todo ese deterioro de salud, de toda esa presión, de todas esas traiciones que estaba sufriendo la señora Isabel Perón, bueno, asume Luder y mágicamente es como que los problemas se terminan, ¿no es así? Paran los conflictos sociales, es como que ya no hay más, había habido hasta 2 conatos de golpe en las Fuerzas Armadas, se tranquilizan las Fuerzas Armadas, la parte, digamos, sindical también se aquieta. En ese sentido, al que rescato es a Lorenzo Miguel, al titular de las 62 organizaciones, que siempre mantuvo su lealtad al gobierno peronista. No así, por supuesto, Casildo Herreras, el que dijo me borré, el titular de la CGT. ¿Por qué? Porque, bueno, Ítalo Luder, que no lo califico de traidor, porque en su momento él incluso paró en la última etapa un intento de juicio político y de reemplazo de la señora Isabel por él, pero en ese momento, bueno, era un dirigente blando, complaciente, y realmente la señora Isabel Perón estaba dispuesta a llevar la revolución peronista hasta, bueno, sus verdaderas consecuencias, ¿no es así? Fíjense que 2 meses antes, es muy significativo este párrafo, 2 meses antes de ser derrocada en un encuentro que hubo con los nuevos oficiales, con la entrega de sables y espadas a los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas en el Teatro Colón, Isabel Perón dijo esto, que describe toda esta época,
El tiempo es escaso, tendríamos que hablar de muchos temas, pero yo estoy, digamos, a vuelo de pájaro tratando esta cuestión que realmente es mucho más profunda, pero me interesa fundamentalmente que la juventud lo entienda. Dijo así Isabel Perón en ese discurso: en esta hora de lucha es preciso que tengamos bien en claro cuál es la realidad que enfrenta nuestra patria. Estamos siendo atacados y el ataque al que somos sometidos en diversos frentes va dirigido esencialmente a los cimientos de nuestra nacionalidad. Existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de decisión para someternos a los dictados de grupos de intereses internos y sectarios, aliados a los centros de poder económico y financiero internacional. Existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad nacional con que este gobierno accedió al poder. Existe un frente moral en el que se pretende, con la exaltación de un materialismo desenfrenado, sofocar los valores éticos de conducta para con la sociedad y la familia. Existe un frente psicológico en el que se busca confundir, desorientar y engañar al pueblo argentino para quebrar el temple de su espíritu y la fe de su propio destino. Existe un frente terrorista, ateo, mercenario, inhumano y delirante, empeñado en trastocar nuestros principios y valores más esenciales, regando con sangre inocente nuestro suelo patrio. Ese era el panorama en enero de 1976. Fíjense, cuando a nosotros en el Frente Patriota, algunos tibios también del peronismo, nos critican porque en nuestro punto 10 decimos que mientras no estén dispuestos a hablar sobre soberanía, no tiene ningún sentido la representación británica en la Argentina, que en ese enero de 1976 el gobierno presidido por Isabel Martínez de Perón expulsa al embajador británico en la Argentina. No sé si lo entendieron todos los peronistas. En enero de 1976, el gobierno presidido por Isabel Martínez de Perón, por María Estela Martínez de Perón, expulsa al embajador británico. Y el 6 de febrero de 1976, el Ara Storni detiene, bajo amenaza de ser hundido, al buque inglés Shackleton. ¿Se dan cuenta las características de ese gobierno? Cuando se le intenta, bajo diferentes excusas, que no tenía capacidad, que la acusaban por un tema de un cheque en una cruzada de solidaridad, todas cosas que después se demostraron que eran falsas, cuando le intentan hacer un juicio político el 18 de febrero, le dice a Luder, no renuncio, si es necesario que me fusilen, pero me van a sacar muerta de la Casa de Gobierno. Y el 11 de marzo de 1976, en continuidad del operativo Independencia que Isabel Perón inicia en 1975 contra la guerrilla, contra el terrorismo, dicta un decreto el 11 de marzo del 76 donde se habla de aniquilar al terrorismo subversivo. Entonces, cuando algunos nos dicen, sí, pero era necesario que viniera Videla y compañía para combatir a la subversión, no es cierto. La subversión estaba siendo combatida por el gobierno presidido por Isabel Martínez de Perón. Lo que pasa que esa conspiración sinárquica no quería precisamente eso. Querían supuestamente enfrentar o ocuparse del frente terrorista, pero entregar el país de pies y manos en un nuevo colonialismo económico, como después se hizo con Martínez de Hoz. Todos somos conscientes que en su momento el doctor Arturo Illia fue derrocado por haberse metido con los laboratorios internacionales. Y también debemos ser conscientes que, entre otras razones, el gobierno de la señora Isabel Perón fue derrocado por meterse con las grandes petroleras. Cuando
produjo, por ejemplo, la nacionalización de las bocas de expendio. Debemos tener ser conscientes en tiempos donde sea a través del gobierno de los K o de los M, el país fue entrando en una espiral de endeudamiento, que cuando la señora Isabel Perón asume la presidencia, había 5.100 millones de dólares de deuda externa. No tomó ningún empréstito. Y cuando dejó el gobierno había 5.100 millones de dólares de deuda externa. En el marco, por supuesto, de un país que estaba retomando su rumbo. Pero acá se conspiraron todos, Existía un grupo muy furibundo que acá, por ejemplo, el doctor Dehesa le llama a uno de ellos, creo que a Sobrino Aranda le llama prácticamente que eran voceros del gobierno militar, un grupo de 6 diputados que prácticamente actuaba abiertamente, siendo supuestamente diputados justicialistas contra el gobierno peronista. ¿Y saben quiénes estaban, entre otros, en ese grupo? Nilda Garré y Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, que ustedes lo verán hoy paseando en todos los canales del sistema como si fuera el non plus ultra del peronismo, ¿verdad? Y ha sido uno de los grandes traidores, uno de los grandes conspiradores para el derrocamiento de la señora María Estela Martínez de Perón. No hablemos, por supuesto, tampoco de los grupos empresarios. El 6 de febrero, ¿verdad?, cuando se detiene el grupo inglés, ¿saben qué hacen los radicales, supuestamente como nada que ver? Arman una marcha funeraria, una marcha para el entierro del gobierno peronista. Incluso en virtud de todo ese clima, ¿verdad? O sea, el país estaba de alguna forma tratando de encaminar económicamente. Las 62 organizaciones estaban de alguna forma también conteniendo que no hubiera ningún desborde social, y el gobierno tenía abierto todos los frentes. Pero claro, hay una famosa visita a Estados Unidos y el que baja el martillo finalmente del golpe es el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, porque ya en Estados Unidos, como Isabel no estaba dispuesta a renunciar y pese a que había llamado incluso para el adelantamiento de las elecciones, creo que para octubre de 1976, Henry Kissinger se le presentan 2 proyectos al gobierno de Estados Unidos. Fíjese a veces cómo nuestros destinos no se deciden desde acá, sino de afuera. Uno era, que ese gobierno fuera reemplazado por algún dirigente, sea peronista o radical, vía eleccionaria más dócil a los intereses de Estados Unidos, o que directamente se optara por un golpe militar. Ya en agosto del 75 se había hecho cargo Videla de la comandancia del ejército y se define por el golpe militar. O sea, el golpe militar se define en Washington, ¿no es así? Entonces, lo que quiero significar con todo esto, que en todos los frentes de ataque, el gobierno patriota de Isabel Perón estaba brindando una respuesta. No es cierto que la lucha contra la subversión de ninguna manera empezó en el 76. Es más, la lucha que empezó en el 76 fue una lucha de un método absolutamente salvaje, porque yo digo, ya que se quiere ser tan, supuestamente, algunos quieren ser tan reivindicatorios de esas cuestiones, y no vamos a entrar en la polémica de si fueron 7.000, 8.000, 30.000 desaparecidos, sabemos que la cantidad real estará entre 7.000 y 8.000, pero ese es el término de la polémica, desaparecidos. En la historia existió un gran patriota, muy polémico para muchos, pero que fue el generalísimo Francisco Franco, que cuando tenía que decretar una pena de muerte la firmaba él mismo. Y eso, discúlpenme la expresión, eso es tener cojones. ¿Se dan cuenta? No es sacar a alguien en medio de la noche y después tirarlo a un río. Y después decir, vaya a saber, desaparecieron. Entonces, a ver, lo único que podemos, entre comillas, reivindicar de ese periodo militar, y ya ahí estaba el general Galtieri,
fue una decisión que tampoco de alguna forma pertenece al gobierno militar, sino pertenece un poco a la historia argentina, que es la gesta de reconquista del 2 de abril de 1982. Pero todo el resto, ¿verdad? A ver, y sin siquiera hacer cuestiones personales, porque yo no dudo que Videla perteneció al cursillismo, que seguramente en su intimidad habrá comulgado con un cierto nacionalismo católico, pero fue el mismo tema que con Onganía. Eran nacionalistas católicos y después terminaron llegando Krieger Bacena o terminó llegando Martínez de Hoz, ¿verdad? Entonces, evidentemente acá encontramos como lo que siempre pasa, como la izquierda alimenta a la llamada derecha, como el marxismo termina siendo funcional al capitalismo y como el capitalismo termina de alguna forma alimentando al marxismo, y eso sin hablar, ¿verdad?, de las vinculaciones de estas organizaciones terroristas con Inglaterra, con el MI6, que habría mucha tela para cortar. Yo lo que les recomiendo, especialmente a la juventud, que lean las obras actuales de Isia Recalde, de Diego Masieri, que si se puede consigan este libro, Quienes derrocaron a Isabel Perón. Ahí van a encontrar muchos nombres y apellidos que a algunos les van a sorprender. Pero, como decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida, y realmente la historia que nos han contado es una historia falsa. La señora María Estela Martínez de Perón debe ser reivindicada, ¿verdad? Fue una gran presidente, estuvo 5 años y medio presa. Cuando hablan de los derechos humanos, estuvo 5 años y medio presa. ¿Y saben quién con odio pretendió deportarla a la Argentina, traerla a la Argentina por su lucha antisubversiva? ¿Saben quién fue? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, que a Perón le llamaba el viejo, a lo mejor le llama el viejo, que no cantaba la marcha, porque yo tengo mis diferencias con Kirchner, con Néstor Kirchner, pero yo nunca dudé que fuera peronista, pero Cristina Kirchner nunca fue peronista. Esa es mi opinión personal. Isabel Perón, que era y que es absolutamente provida, que siempre combatió el feminismo, que siempre fue leal a Perón, y a quien yo creo que tanto desde el nacionalismo como desde el peronismo de Perón es tiempo de que realmente se le rinda un homenaje y una reivindicación histórica. Así que no me vengan a hablar del golpe de Estado del 76. Las largas décadas infames no empezaron en el 83, empezaron en 1976. Y aquellos que respondemos a esa línea histórica, San Martín, Rosas, Perón, Malvinas, por algo, el coronel Seineldín era miembro del Comando Superior Peronista. Ha llegado el tiempo de entender que no se puede ser nacionalista y gorila. Perdón que lo diga de esta forma. Los verdaderos nacionalistas pueden no ser peronistas, pero no son gorilas. Y entre otras cosas que hay que reivindicar, además de la memoria del general Perón, de Eva Perón, es la figura de Isabel Perón, quien, reitero, desde acá, en estas vísperas del 24 de marzo, le rendimos nuestro homenaje desde Alerta Nacional como la última presidente peronista y como una mujer que sin duda la historia va a colocar y enaltecer en el lugar que se merece. Así que esa es nuestra posición y esa es la verdadera historia de ese tiempo tan complicado. Les agradezco como siempre la paciencia por haberme escuchado. ¡Viva Argentina!